Señor, hazme un radical, como el águila volar, quiero yo volar, y no quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Hermanos, en esta noche me ha pedido mi hermano Walter compartir una meditación basada en el Salmo 46, un salmo que seguramente ustedes han leído. En este salmo se inspiró Martín Lutero en el siglo XVI para escribir aquel himno, ¿no?, que cantamos: Castillo fuerte es nuestro Dios. Un canto así de batalla, ¿no?, de darle muerte al enemigo. El Salmo 46, vamos a leer los primeros 3 versos. Yo tengo acá la Reina Valera del 60. No sé qué versión tienes tú, pero dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tiemblan las montañas, no necesariamente la familia Montes. Ahí está Fernando acá. En esta oportunidad, hermanos, este salmo, seguramente han escuchado mucho de él, ¿no? Vamos a sacar algunas lecciones, hermanos, sobre todo ahora que no me acuerdo cuándo se detectó el primer caso de COVID allá en Nicaragua. Tuvo que haber sido un poco después de marzo, ¿no? Pero ya hace un año que estamos metidos, ¿no?, en esta situación. Comentaba con un grupo con el que estaba hace un momento, ¿no?, que cómo ha cambiado en un año todo, pero es que todo, ¿no? Creo que no hay un campo de la actividad humana que no haya sido trastocado, que no haya sido cambiado de alguna manera, ¿no?, por el coronavirus, y no solo por el coronavirus, pero por sus consecuencias, ¿no?, económicas, sociales, emocionales, mentales, psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este salmo en estos tiempos cae como anillo al dedo, porque, hermanos, necesitamos encontrar y asirnos fuertemente de ese refugio, de esa roca eterna que solamente es Dios nuestro Padre Celestial, ¿no? Sobre todo con la situación en Nicaragua, ¿no? Yo sé que está difícil la cosa allá. Recuerden que pues yo soy de allá y tengo obviamente familia, amigos, etcétera allá. Entonces estoy más que enterado, ¿no?, de cómo está la cosa allá. Entonces yo sé que son tiempos difíciles, hermanos, en todos lados, pero obviamente en Nicaragua quizá de una manera más fuerte por diversas circunstancias. Así que el Salmo 46:1, mi objetivo, hermano, es de que meditemos en él con los ojos puestos en Dios, con esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Cuando Dios actúa, Dios lo hace para darnos esperanza. Y este salmo no es la excepción, ¿ok? Este salmo, hermano, recuerda que Salmos es, por así decirlo, el himnario de Israel. Imagínate qué sé yo, imagínate una película sin música, sin banda sonora, ¿no? Bueno, después que se inventaron las películas con el sonido, ¿no? Toda música te transporta a un tiempo en particular, qué sé yo, ¿verdad? Seguramente Walter y René tienen alguna canción que los hace recordar su tiempo, cuando Walter andaba cortejando a la hermana. Ya se ríe Walter, ¿verdad?, de oreja a oreja. Qué sé yo, Fernando tiene lo mismo, hermano Nelson con la hermana Darling, ¿verdad? Tendrán ahí, qué sé yo, el solar de Monimbó o algo por el estilo. Yo no sé qué tienen ellos. Pero bueno, la cosa es que la vida sin música es como, qué sé yo, como la comida sin sal, pues, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, para Israel, para la fe de Israel, el salterio es ese himnario, ¿no?, que sacamos, que utilizamos
en momentos cuando vamos a alabar a Dios. Recuerda, salmos proviene del hebreo que significa tehilim, alabanza. Básicamente los salmos son adoración. Algunos son oraciones de individuos. Algunos son oraciones del pueblo, oraciones comunales. Algunos celebran la entronización de Dios como rey, como el Salmo 45. Y otros, como el Salmo 46, ¿verdad? Son cantos de alabanza comunitaria, y eso es muy importante porque el Salmo 46 debería de ser leído nosotros en conjunto. O sea, no es un individuo hablando a Dios, sino que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios dirigiéndose a Dios. Esto te lo digo porque muchas veces se nos hace un poco difícil escapar esa lectura individualista que hacemos de la Biblia, ¿no? Donde nos metemos y es solo para mí, o lo individualizamos mucho. No, esto tiene que ver mucho con el sentir del pueblo de Dios. Recuerda que una de las imágenes más frecuentes en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, Fernando cantaba, somos pueblo real sacerdocio, nación santa, son términos plurales, ¿no? Y esa imagen es el cuerpo. Así como todo nuestro cuerpo es una unidad, pero tiene diferentes miembros, ¿no? No debería yo de arrancar mi brazo izquierdo, ¿verdad? Todo el cuerpo se lamentaría, etcétera. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Entonces, este es un himno, el Salmo 46, que es un himno, una alabanza colectiva que celebra una cosa en particular. Si lo lees bien, es la entronización, o sea, el ascenso al trono de Dios como rey en la ciudad santa de Jerusalén. Eso es lo que celebra el Salmo 46, pero el Salmo 46 no es exclusivo del Salterio o de los salmos en ese sentido, ¿no? A este grupo de salmos de, le vamos a llamar cánticos de Sión, llamémosle, ¿verdad? Para no perdernos el hilo, ¿verdad? El Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 87, les podríamos poner un mismo tema. Son cánticos de Sión. Estos cánticos de Sión, ya sabes, Sión es el monte donde está sentado Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, etc. Cuando los lees al comienzo, como leímos 1 al 3, son confesiones de fe. Esos son los salmos, oraciones donde se busca expresar nuestro entendimiento del Dios en que creemos, y vienen en la forma de oraciones, peticiones que describen a Dios como morador, como habitante y como protector de Sión. Por ejemplo, ya leímos 46, 1 al 3, pero te voy a leer rápido el Salmo 48, verso 1 al 3. Grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Otra vez, similar al Salmo 46, un cántico de Sión. Tienes el Salmo 76, también vamos a leer los primeros versos, 1 al 3, dice el Salmo 76. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem, que es Jerusalén, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y lo mismo el Salmo 87, ¿no? Si leemos el Salmo 87, verso 1 al 3 rápidamente, la idea es la misma, ¿no? Dios es entronizado como el morador, el protector, el guardián de Sión. Dice el Salmo 87, verso 1 al 3, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces, el Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 87 forman parte de un conjunto de cánticos de Sión que celebran la idea o el tema de que Dios es el rey sobre particularmente Jerusalén, y por eso Dios ha defendido, ha cuidado, ha protegido en muchas ocasiones a Jerusalén.
Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema del Salmo 46 es, Dios es el Señor de Sión porque Dios ha rechazado los ataques de las naciones. Las naciones se rebelan contra Dios, se rebelan contra Jerusalén, contra el ungido de Dios que puede ser el rey. Y cuando las naciones se rebelan, Dios defiende ese lugar donde mora su presencia, donde mora su pueblo que es Sión. Entonces, eso es muy importante tenerlo porque cuando dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo quiero que note que es Dios. El salmista verdaderamente enfatiza que es Dios, no es Sión, no es Jerusalén. Simplemente vamos a decir como Jerusalén es la ciudad que Dios escogió, como Sión es el monte que Dios escogió para morar, por eso es especial. No, es Dios quien es el amparo y la fortaleza cuando Dios mora ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque mediante la presencia de Dios en el santuario, ¿te acuerdas? El tabernáculo o el templo. Dios mora en medio de su pueblo, Dios mora en la ciudad. Por eso en el verso 2, la comunidad que entona el Salmo dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida porque Dios nos protege. Hermano, cuando no tiene otra fuente de auxilio, cuando no tiene de dónde aferrarte, ahí es cuando recuerdas que lo único que tienes es Dios. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Y entonces el verso 3 saca una conclusión para el futuro. Dice el verso 3, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no temeremos. No vamos a temer porque sabemos que Dios nos ha rescatado. Entonces, la fortaleza de Sión no son sus muros. ¿Te acuerdas en esos tiempos antiguos? No vamos a poner en el tiempo de la monarquía los muros bien edificados, las paredes de casamata, ¿no? Etcétera. Doble muralla tenían muchas ciudades, ¿verdad? Podían pasar los arietes, por ejemplo, de los asirios, ¿no? De los babilonios, sus carros de guerra, etcétera, su maquinaria bélica. Podían destruir un muro, tal vez podían destruir el segundo, etcétera, pero la idea es que la ciudad tenía que estar amurallada, ¿no? Es, por ejemplo, no, ¿a quién se le ocurre, verdad? ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, allá en Managua, dejar su casa desenllavada, su casa abierta, ¿verdad? Tenés que tener verja, alambre de púa, tenés que tener varios candados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, hay inseguridad, ¿no? Y entonces cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Para darnos un sentido de seguridad. Nos gusta sentirnos seguros, no vamos a decir que no. Queremos sentirnos seguros, queremos que nuestros hijos se sientan seguros, queremos que nuestra familia se sienta segura, queremos que la iglesia se sienta segura. Pero somos seguros en la medida en que nosotros confiamos en que Dios está ahí con nosotros. Entonces, la idea es la siguiente. Dios nos ha salvado en el pasado y Dios puede salvarnos en el futuro. Por eso no temeremos, porque Dios es fiel. La fortaleza de Sión es Dios. Yo quiero que notes que los salmos hablan de Dios, la Biblia habla de Dios. Yo creo que ya tú sabes eso, ¿no? Que la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios, de quién es Dios, de cómo se revela este Dios. Y te digo que la fortaleza de Sión es Dios y el salmista nos lo explica porque en ocasiones en la Biblia nosotros leemos que hay veces el pueblo de Dios peca con un falso sentido de seguridad. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, decía la gente, templo de Jehová es este. ¿Qué significa esto? Jeremías les decía, ahí vienen los babilonios, sométanse a ellos, ríndanse a ellos, o Dios los va a entregar. No, Jeremías, vete de aquí, ¿verdad? Aquí está el templo de Dios, o sea, aquí está la presencia de Dios, tenemos garantizado el gane,
vete Jeremías, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios hay veces ha pensado que como tenemos el arca del pacto, ¿te acuerdas en 1 de Samuel? Vivían como querían, pero cuando salían a la guerra sacaban el arca, pensaban que era una especie de objeto mágico, ¿no? Que no importa cómo vivieran, les iba a dar la victoria hasta que Dios los entregó en manos de los filisteos. Lo mismo pasó en el tiempo de la monarquía, ¿no? La idea es que tú tienes el templo y piensas que como Dios mora ahí, entonces estamos seguros. Vivamos como vivamos, seamos infieles, hagamos lo que querramos hacer y no importa, Dios siempre está con nosotros. Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a sustraer un poquito, ¿verdad? Para ahora que viene la Semana Santa, vamos a guardar un poquito de la venta, ¿verdad? Dijeron Ananías y Zafira, nos vamos ahí a la playa, ¿verdad? Pero damos la otra parte de lo que vendimos y se lo damos a los apóstoles que molestan, ¿verdad? Y que vean ellos lo que hacen y no, ¡pum! No, dijo el Espíritu Santo. Entonces la idea es que pensar que Dios está de nuestro lado porque su tabernáculo, su templo, su presencia moran en medio de la ciudad. Dice el salmista, no, Dios es nuestro amparo y fortaleza, no el templo, no la muralla, no las medidas de seguridad que tú tienes, sino Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te lo digo porque, a ver, no es la iglesia la fortaleza inexpugnable, quiero que note eso, sino que lo es únicamente la iglesia en la que Dios está presente. Esa es la fortaleza inexpugnable. Así como podría estar Jerusalén, pero la presencia de Dios no puede estar ahí. Puede existir un edificio de reunión, le podemos poner el famoso eslogan, ¿no? Romanos 16, lo que tú quieras, etcétera. Pero ¿qué tal si la presencia de Dios no está ahí? No es una fortaleza inexpugnable. Entonces, la fuerza le pertenece solamente a Dios. Nota otra vez. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo 46:1. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, lo que el Salmo nos enseña, hermanos y hermanas, en esta noche, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, es de que ¿qué significa confiar y fortalecernos en Dios? ¿Qué significa confiar y fortalecernos en Dios? Ciertamente, hermanos, nuestras prioridades, nuestras vidas han venido a desnudarse frágilmente por el virus, por la pandemia. Reconocemos lo frágil que es la vida. Podemos pasar de un momento a otro, dejar este mundo. Y en medio de tantas vicisitudes, en medio de tantas pruebas, hermanos, en medio de tanta zozobra, el salmista nos recuerda, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No abandones a Dios, no abandones la lectura y la meditación en su palabra. No abandones la oración diaria. No abandones la comunión con los hermanos y las hermanas. No abandones el adorarle. Porque después de todo, hermanos, lo único que queda, cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, es recordar que Dios es el único que nos puede auxiliar. ¿Por qué, hermano? Porque solamente Él es Dios. No hay otro Dios. No hay otra opción. No hay otro Salvador. ¿Dónde vas a ir? No hay. Entonces el salmista nos recuerda que gracias a esta presencia y gracias al reinado de Dios, podemos llegar a tener una nueva visión de la función, por ejemplo, de las naciones en el mundo o de la función de Dios en mi vida. Hermano, yo quiero verdaderamente animarte en medio de tantas dificultades que se agolpan cada día, ¿no? Ay,
Si las pudiéramos enumerar, hermanos, qué sé yo, no sé si Nelson todavía trabaja para los petróleos, el precio del combustible. Y si sube el combustible, hermano, sube todo. Y nunca vuelve a bajar, ¿no? Nunca vuelve a bajar. Lo que sube ya no baja. Los huevos, la carne, la comida, las fuentes de ingreso, el empleo, la salud. Por donde la mires, hermano. Por donde la mires, se ataca. Por eso es muy importante para nosotros como discípulos recordar este Salmo 46, 1 al 3. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Fíjate que la oración del pueblo de Dios siempre ha sido: aunque me vaya mal, aunque me asalten las naciones, aunque venga enfermedad, aunque vengan tempestades, aunque venga plaga, aunque venga persecución, venga lo que venga, Señor, ayúdame a tener fuerza en ti. No es escúdame, escóndeme, llévame lejos, méteme en una isla, méteme en el desierto, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas en Hechos 4 cuando la iglesia empezaba a ser perseguida? Pedro había caído en prisión y la iglesia oraba. ¿Y qué es lo que la iglesia pedía? Remueve la persecución, que se detenga la persecución. Danos valor para soportar, danos denuedo, danos firmeza. Para que aunque la tierra sea removida, yo me mantenga firme y fiel en Dios, quien es mi castillo fuerte, mi escudo. Se dice fácil, hermano. Se dice fácil, pero yo te invito a recordar, a leer, a meditar, a pasar tiempo en el Salmo 46 cuando sientas que ya no tienes fuerzas. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y sus seres queridos. Gracias por este tiempo en que me ha permitido volver a compartir la palabra de Dios con los libios y las libias. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, yo volar y